En Lucas capítulo 11 daremos lectura del versículo 9 al 13. Leemos el Evangelio según San Lucas capítulo 11 del versículo 9 al 13. Leemos en el nombre de nuestro Señor. Así dice nuestro Señor Jesús. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Señor, cuánto anhelamos que tú nos hables en lo profundo de nuestro corazón, que estés llenando cada necesidad. Señor, ministra por tu palabra, para restaurar, para inspirar, para bendecir, para salvar. Solamente tú puedes hacer esta obra mediante tu Santo Espíritu, y rogamos, Señor, tu asistencia en esta hora. Ministranos y concédeme la gracia de ser fiel a tu palabra y ser usado por ti para gloria de tu nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. El tema de hoy lo he titulado La dádiva del Espíritu Santo, completando ya este ciclo en que hemos hablado durante todo el mes sobre la guía del Espíritu del Señor. Hemos comprobado muchas veces la veracidad de las palabras de Jesucristo en cuanto a la necesidad de pedir para recibir. Aunque algunas veces no nos respondió por razones que hemos descubierto más tarde, pero muchas veces hemos pedido y decimos, Señor, aquí dice tu palabra, pedid y recibiréis, porque el que pide, recibe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y creemos que estas palabras siguen vigentes para nosotros. Su promesa permanece en pie. Hicimos muchos pedidos de oraciones a Dios y Dios nos concedió tantas veces en lo que hemos pedido. Buscamos la respuesta por medio de nuestras preguntas. Buscamos la solución de nuestros problemas y la hemos encontrado en Dios vez tras vez. Llamamos y golpeamos la puerta que estaba cerrada, y la puerta, ya sea la puerta de un trabajo, la puerta de una oportunidad, y Dios la abrió. Tal como lo afirma Jesús en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 5. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Muchas veces en todos los años de mi vida cristiana y mi servicio a Dios, cuando después de orar y orar por un motivo,
la respuesta a mi oración tardaba en venir. Y tardaba en venir. Volví a orar preguntándole al Señor y recordándole al Señor sus promesas, estas mismas palabras. Señor, tú dijiste. Señor, tú prometiste. Es tu palabra. Ha dicho: el que pide, recibe. Y volví a insistir: Señor, tú lo has dicho. Entonces el Señor, me di cuenta que, aunque no respondía a esa oración, lo que Él quería es llevarme a otro nivel. A otro nivel. Un nivel nuevo de fe, el nivel de la búsqueda. El nivel de las preguntas, el nivel de la investigación, porque inmediatamente dice: el que pide, recibe; el que busca, halla. Buscad y hallaréis. ¿Estás pidiendo, no estás recibiendo? El otro nivel era: pero entonces tienes que buscar. ¿Por qué no estás recibiendo? ¿Cuál es la causa de la tardanza? Y yo siempre me estaba quedando en el primer nivel y nunca subía al segundo nivel, el nivel de la búsqueda. Y a veces me quedaba en ese segundo nivel preguntándome: Señor, ¿por qué no estoy recibiendo? Y tal vez encontraba la respuesta, pero el tercer nivel es: llamad y se os abrirá, porque la puerta estaba cerrada. Llamad, porque el que llama se le abrirá. Podemos aquí ver los tres niveles del crecimiento espiritual. Y me recuerda a mis hijos cuando eran pequeños y teníamos en nuestra casa un medidor de crecimiento. Entonces pasaban los meses y íbamos marcando: uy, ¿cuánto creciste? Otro nivel. Y los veíamos crecer de milímetro, centímetro, poquito a poco, a medida que pasaban los años. Y eso traía mucha alegría, era como un festejo. Y le gustaba ponerse allí, poner un libro sobre la cabeza y marcar con un lápiz, trazar una línea. Eso es lo que hemos crecido. Y podemos decir que se asemeja a nuestro crecimiento espiritual. Nosotros necesitamos crecer también. Solamente que este crecimiento no tiene límites. Hay una glándula, que es la glándula del crecimiento del cuerpo humano. Se llama la glándula hipófisis, o también glándula pituitaria. Y es tan pequeñita que pesa menos de 1 gramo y está en la base de nuestro cerebro. Y podemos decir que es la glándula que maneja todo el metabolismo de nuestro organismo, una de las partes más pequeñitas, pero que regula todo nuestro organismo, incluso nuestro crecimiento. Cuando no funciona esta glándula, vemos que los chicos no crecen, como pasó con Lionel Messi. Vieron que tuvo que entrar en un proceso médico para activar esa glándula para que él pudiese por lo menos crecer a una altura, porque no estaba funcionando. Y a veces se atrofia y ocurre al revés, aparece un gigantismo, el cuerpo crece en forma desproporcionada y vemos esos gigantes, y eso es debido a que no está funcionando bien esta glándula del crecimiento. Y yo pensé que en el crecimiento espiritual también tenemos una glándula que también es tan pequeñita en nuestro crecimiento espiritual, que se llama fe. Si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, pequeñita, pero qué potencia tiene. Es como esta glándula de crecimiento, no se ve, pero genera una transformación, cambia las cosas, transforma vidas. Hace que nuestras oraciones tengan respuesta, alcanzamos las promesas, somos sanados, somos liberados, somos bendecidos,
por algo tan pequeñito. En lo espiritual, como dije, no tenemos límites. No tenemos en el sentido de que se para el crecimiento en un determinado momento. Pablo se refiere a un crecimiento que dura para toda la vida, diciendo creciendo en la obra del Señor siempre, en forma permanente. Creciendo hasta la plenitud de Cristo. Bueno, eso es algo demasiado grande, llegar a la plenitud de Cristo es en grado superlativo. Pero es lo que Dios ha destinado para nosotros, para que nosotros sigamos creciendo y creciendo en nuestra fe. Este crecimiento se produce por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Podemos decir que el Espíritu Santo genera todas estas cosas mediante la fe en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la dádiva de Dios. El Espíritu Santo es la dádiva de Dios para sus hijos. ¿Cuánto más, después de hablar de la oración y de pedir, recibir, de buscar, de llamar? Jesús toma el ejemplo de un padre malo y que da cosas buenas a sus hijos y concluye diciendo: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El argumento de Jesús aquí es muy fuerte porque contrasta con la dádiva de un mal padre, con la dádiva de Dios como Padre, que es bueno. Dios es bueno en grado superlativo. Un mal padre, un padre desamorado, un padre indiferente, un padre violento, puede dar cosas buenas a sus hijos. Y lo da porque es su hijo. Puede ser un padre que ha descuidado, pero de pronto se desprende de cosas. Y uno pensaría, bueno, pero no lo haría porque es una persona mala. He visto esto también en las cárceles. Cómo a veces los presos, a los niños los tratan pueden ser criminales, pueden ser personas pervertidas, pueden ser personas que han hecho cosas horribles en toda su vida, pero cuando entra un niño en la cárcel o un chico, ellos tienen una predilección muy especial, que nadie toque a un chico, que nadie lo lastime. Es algo que entra dentro de la subcultura de ellos. Y aquí Jesús está diciendo, si ustedes siendo malos, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos, que es bueno, dará buenas cosas? Pero dice, dará el Espíritu Santo. Jesús se está dirigiendo a sus discípulos, quienes tenían a Dios como Padre. Dice, vuestro Padre que está en los cielos. Luego diría nuestro Señor en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si el Espíritu Santo moraba, vivía en ellos, estaba en ellos, Jesús está diciendo, mora en ustedes. Y está diciendo vuestro Padre, porque uno no puede ser hijo de Dios sin el Espíritu Santo. Él nos adoptó. Él
Él puso en nosotros espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, según el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Nadie puede llamar a Dios Padre si no tiene el Espíritu Santo. No ha sido hecho hijo de Dios por el Espíritu Santo. Mora en ustedes. Está en ustedes. Ustedes tienen a Dios como Padre. El Espíritu está. ¿Por qué a los que ya tienen el Espíritu le dice que si piden, el Padre le va a dar el Espíritu Santo? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y una persona que no es creyente no puede pedir el Espíritu Santo. Jesús dijo, no lo puede recibir. Fue claro, no, ni lo conoce ni lo puede. Es decir, ni lo anhela ni lo busca. Está hablando a creyentes, está hablando a sus apóstoles, está hablando a sus discípulos. Los llama hijos de Dios. Son los que Él encomendaría para evangelizar el mundo. Sin embargo, le habla de recibir el Espíritu. Un detalle que debemos pasar, no debemos pasar por alto, es que el que aparece en Mateo, capítulo 7, 11, registra las mismas palabras de Jesucristo, pero con una modificación. Pues vosotros, dice en Mateo, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Podemos ver que Mateo dice buenas cosas o cosas buenas y Lucas dice Espíritu Santo. Recordemos que Mateo fue un discípulo directo de Jesús. Fue un testigo primario. Lucas fue secundario. Lucas no fue discípulo de Jesucristo. Lucas era médico, fue compañero del apóstol San Pablo, escribió el Evangelio según San Lucas, pero no fue un apóstol. En el sentido de los 12 apóstoles, no figura la lista. Y él lo que hizo fue investigar cuidadosamente todos los hechos, escuchando a todas las personas que habían oído y visto a Jesús, habían caminado con Jesús, habían aprendido de manera directa, y fue preguntando uno por uno. Preguntó a María, la madre de nuestro Señor Jesús, y María le contó todo cómo fue. Fíjense que Lucas describe cosas que Mateo no describe. En cuanto a María, el Magnificat, la oración, el canto, la visita a la casa de Elizabeth, un montón de detalles porque él quería ir puntualmente a los hechos que él dice que son ciertísimos, porque tenía muchísimos testigos, y lo escribe. Y es probable que él escuchó esto. Mateo escribe el Evangelio y habla de buenas cosas. Cuanto más, si un padre le da buenas cosas a sus hijos, un mal padre, cuanto más Dios va a dar buenas cosas a sus hijos. Lucas va más allá debido a su investigación y escuchó decir esto mismo, pero hablando del Espíritu Santo. Todo don perfecto proviene del Padre. Él siempre da cosas buenas a sus hijos. Y entre las cosas buenas está el Espíritu Santo. Es evidente que aunque tengamos el Espíritu Santo, necesitamos más y más de Él. Como aquel canto que también es algo antiguo, pero no hace mucho creo que lo cantamos. Yo quiero más y más de Cristo.
Yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Y podemos decir del Espíritu Santo lo mismo. Yo tengo a Cristo, pero yo quiero más de Cristo. Yo tengo el Espíritu Santo, pero quiero más del Espíritu Santo. Quiero más de su poder, quiero más de su presencia, quiero más de su unción, quiero más de su manifestación. Quiero más y más del Espíritu Santo, como quiero más y más de Cristo. Señor, lléname de tu presencia. Es el anhelo de mi corazón, el anhelo del corazón de cada creyente. Por eso aquí es tan precioso lo que Jesús dijo. Cuanto más el Padre dará al Espíritu Santo. Oh, yo quiero más. Señor, gracias porque me has sellado con el Espíritu Santo, porque soy tuyo. Gracias, Señor, pero yo quiero más. Quiero más de tu poder. Quiero más. El Espíritu Santo es una dádiva de Dios en su reino. Unos 100 años antes de la era cristiana, antes del nacimiento de Jesucristo, apareció un grupo religioso muy espiritual llamado los esenios. Los esenios empezaron a vivir en comunidades. Ellos tenían, los que dirigían esas comunidades tenían sus obispos, tenían sus diáconos. Y ellos tenían el principal énfasis doctrinal que tenían, era lo que se llama la dicotomía. Dicotomía significa separación o división entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, el diablo y Dios, esa dicotomía. Y ellos se llamaban el verdadero Israel de Dios, se llamaba hijos de la luz. Y me sorprende la tremenda semejanza que hay con los escritos del apóstol Pablo. Evidentemente tuvieron una influencia muy grande en los escritores del Nuevo Testamento. Por eso Jesús, cuando después de hablar con la mujer samaritana, habla con sus discípulos, le dice: ustedes entran en las labores de otros, otros sembraron, ustedes entran en su cosecha. Y siempre me he preguntado quiénes eran los que sembraron la palabra. Fueron antes de la venida de Jesús. Estaban preparando aún la forma de pensar, las grandes doctrinas se fueron gestando mediante el Espíritu Santo en ellos también. Y aquí vemos en la iglesia cristiana también esa dicotomía. Y esa influencia fue tan grande que los mismos conceptos surgieron en la iglesia. El Espíritu Santo es una parte de esa dicotomía y esa división del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así como el reino del mal, las personas son poseídas por malos espíritus. El demonio toma a personas. La otra parte, en el reino de Dios, es el Espíritu Santo que toma a las personas. En el reino del diablo está la enfermedad, porque hay, según vemos en la Biblia, que hay enfermedades naturales. Podemos hablar en este tiempo de enfermedades psicosomáticas, es decir, que a veces por lo que uno piensa o lo que uno se imagina cómo afecta su organismo, pero no se habla en este tiempo de enfermedades espirituales o producidas por malo espíritu. Jesús habló acerca, y los evangelios hablan que tenían espíritu de enfermedad, espíritu sordo y mudo. Nosotros nunca pensaríamos que una persona que está sorda y es muda tiene un espíritu. Nosotros diríamos, no, el problema es auditivo. Y es muda porque nunca escuchó. Y el problema es algo físico, no espiritual.
espiritual, pero Jesús ve más allá del tema y habla de una influencia, un dominio satánico sobre el cuerpo, haciendo que una persona quede completamente sorda. Y hay enfermedades que son naturales, que pueden ser corregidos, uno puede ser sanado por tratamiento, por cirugía, por medicamentos. Pero a veces los médicos están confundidos porque prueban de todo y la persona no se sana porque el problema es espiritual. Porque hay un demonio de enfermedad ahí en el reino de las tinieblas. Ahora, en el reino de Dios, dice el apóstol Pablo que Él, Dios, nos trasladó del reino de las tinieblas cuando aceptamos a Jesucristo, cuando creemos en Él, cuando perdonó nuestros pecados, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz. Fuimos trasladados y pertenecemos a otro reino, donde domina no el espíritu malo, sino el Espíritu de Dios. Y se manifiesta en nosotros de diferentes maneras. Pablo habla de la manifestación del Espíritu Santo. Y habla de espíritus. Cuando estaba leyendo el Nuevo Testamento en griego, en el original, y mirando, cuando habla de los dones, me llamó la atención que los dones son espíritus. Y eso me abrió la mente, porque yo nunca imaginé que el don de sabiduría es un espíritu que viene a mí, que es del Espíritu Santo. A esta edad, a la manifestación del Espíritu, dice. Uno habla del espíritu de sabiduría, el espíritu de ciencia, el de milagros, el de sanidades. Así como el espíritu del mal en el reino mal produce enfermedades, dentro de la iglesia se manifiesta el Espíritu Santo con dones de sanidades para deshacer las obras del diablo. El diablo enferma y viene Dios y sana. El diablo hace mal y viene el Espíritu de Dios y hace bien. Él maldice y Dios bendice. Gloria sea al Señor. Esto hace el Señor. Gloria al Señor. Qué hermoso es eso. Por eso Jesús se refiere a recibir el Espíritu Santo. Se refiere a estas cosas buenas. Cuando uno dice, recibo el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, pero Pablo dice, procurad los dones mejores. Y usa la palabra griega seteo, que significa desear ardientemente, con anhelo, con ansia. Porque uno puede decir, bueno, Dios que me dé los dones que quiera. Pero Pablo dice, no, hermano, están los dones que vienen del Espíritu, que son espíritus, que vienen a mí, toman posesión de mí. Es el Espíritu de Dios en mi vida. Y eso, el Espíritu que opera, ya no soy yo, sino Dios. Por eso Pablo dice, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo hace en nosotros sus obras mediante el Espíritu Santo. Cuando estamos orando por un enfermo, el Espíritu de Dios que vino sobre nosotros, el Espíritu de sanidad, toca a esa persona. Nosotros no tenemos mérito en esto. Es Dios el único que tiene mérito, el único que merece la gloria, la honra, la alabanza de la iglesia y de todo el mundo, solamente Dios. Porque fue el Espíritu de Dios a través de nuestra vida. Y Él se manifiesta de diferentes formas, maneras. Y es interesante esto de los dones, los pneumáticos, los llama el apóstol Pablo.
Pneuma significa como viento. La misma palabra neumático, ahí viene pneumático, significa lleno de aire. Es un neumático que tiene como un viento adentro. El Espíritu es el pneuma, es el viento. Por eso Jesús dice: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Que hay una guía del Espíritu, un soplo del Espíritu. Por eso en Ezequiel también dice, cuando estaba en el valle de huesos secos, y le pregunta al Señor: ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Profetiza, hijo de hombre, profetiza los cuatro vientos. Sopla sobre estos huesos y vivirán. Y entonces el Espíritu sopla, y él tenía que profetizar y comenzaba a soplar. Ahí viene el viento, en hebreo rúa. Sopla sobre esos huesos y comenzaron a formarse las carnes, los tendones, ¿no? Y viene el Espíritu. Primero se levanta un ejército, pero no tenía espíritu. Y viene cuando le dice, profetiza al Espíritu, y comienza a soplar y vive en esos huesos. ¿Y saben lo que significa? Todo el Israel decía: estamos muertos, no tenemos esperanza, estamos perdidos. Estamos como muertos. Dios está diciendo: miren, yo puedo resucitarlos, yo puedo levantarlos, yo puedo hacer de ustedes un ejército mediante el Espíritu Santo. Tremendo el poder de Dios. El Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, como hemos visto. La obra tremenda del Espíritu Santo. ¿En qué nivel de tu oración, de tu vida de oración estás? Varias preguntas tengo. Cuando comencé el mensaje dije que a veces me quedé en el primer nivel de pedir y pedir y no estaba recibiendo. Y Dios me quiso llevar al otro nivel de buscar. Y luego de golpear, de llamar, hasta que las puertas se abrieron. Y Dios dice: he abierto una puerta la cual ninguno puede cerrar. La oración ha sido respondida. Tal vez Dios te está llevando a un aprendizaje, un crecimiento en la fe, en el Espíritu Santo. Pediste al Padre que te dé la dádiva del Espíritu Santo. ¿Quieres más y más de Cristo? ¿Quieres más y más del Espíritu Santo? Si hay alguna inquietud en tu corazón, es probable que Dios te esté llamando hoy. Sea porque quiere adoptarte como hijo, si es que todavía no eres hijo de Dios. El Espíritu Santo está trabajando, convenciendo. Sea para responder a una pregunta que has tenido, a una oración, o sea para darte hoy el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu? Dará estas cosas buenas, dará esta manifestación, para que tu corazón sediento, tu corazón que desea más y más de Dios, seas satisfecho hoy. Que Dios toque tu vida. Oh, que Dios toque tu vida. Si estás enfermo, que hoy te sane. Oh, si estás caído, que hoy te levante. Si te sientes derrotado, que hoy te dé la victoria. Oh, que el Espíritu Santo obre tu vida. Si te sientes vacío, Él llene tu vida. Dice la palabra de Dios: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y vamos a pedir esto al Señor en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir lo que Jesús aquí nos ha dicho, nos ha prometido, diciendo: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Señor, aquí están tus hijos, porque eres nuestro Padre, porque nos has salvado, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero Señor, anhelamos más y más de ti. Anhelamos más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Anhelamos que te manifiestes con poder. Cada vez que oramos no queremos orar en la carne, sino en el Espíritu. Señor, cada vez que buscamos queremos buscar en el Espíritu. Cada vez que llamamos queremos llamar en el Espíritu. Y comienza a hacer milagros entre nosotros. Obra poderosamente. Mira, Señor, los que hoy están pasando por dificultades, ahora, esta mañana, sea el día de la victoria, el día de las puertas abiertas, el día de la respuesta del cielo. Oh Dios, llénanos del Espíritu Santo, llena a la iglesia de tu Santo Espíritu para hacer tu obra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Tomen asiento. Los que quieran venir al altar y pedir al Señor